Don Mateo llegó a la granja cuando el sol apenas se levantaba, tiñendo de dorado los campos húmedos por el rocío. Su camioneta vieja tosió una última vez antes de apagarse, como si también estuviera cansada de tantos años de servicio. Bajó despacio, cuidando la rodilla derecha que le dolía desde el invierno pasado, y tomó su caja de herramientas, abollada, pesada, fiel. Cada rasguño en el metal contaba una historia de trabajos hechos a pulso, de promesas cumplidas sin testigos. El portón se alzaba frente a él, grande y torcido, con una bisagra vencida que chirriaba al mínimo movimiento. Don Mateo lo observó con ojo experto. No era un trabajo elegante, pero sí honesto. Se quitó el sombrero, se arremangó la camisa y comenzó. Aflojó tornillos oxidados, enderezó con paciencia lo que el tiempo había doblado y engrasó las piezas como quien cura una herida antigua. El chirrido fue cediendo poco a poco, reemplazado por un silencio agradecido. Mientras trabajaba, los recuerdos se le colaban sin pedir permiso. Pensó en su casa pequeña, en la silla vacía junto a la mesa, en las tardes largas desde que su esposa se fue. Pensó en cómo había aprendido a no hacer ruido para no despertar a nadie, y en cómo el silencio al final se había vuelto demasiado grande. Aún así, siguió concentrado. El trabajo, siempre el trabajo, era lo único que lograba ordenar sus pensamientos. El sol subió un poco más, y el sudor le corrió por la frente. Se secó con el dorso de la mano y dio un último ajuste. Probó el portón, abrió y cerró con firmeza, sin quejarse. Don Mateo sonrió apenas, una sonrisa breve, satisfecha. No buscaba aplausos ni halagos. Le bastaba con saber que había hecho lo correcto. Recogió sus herramientas con cuidado, como si fueran frágiles, y caminó hacia la casa principal. Antes de tocar la puerta, respiró hondo. No sabía quién lo atendería ni qué le esperaba del otro lado. Solo sabía que, como siempre, había cumplido. Golpeó 2 veces, firme pero respetuoso, y aguardó. La puerta se abrió con un leve crujido, y por un instante don Mateo pensó que nadie respondería. Entonces apareció la mujer. No era joven, pero tampoco vieja. Su rostro llevaba marcas de cansancio, como si la vida le hubiera pedido demasiado en poco tiempo. Tenía el cabello recogido de manera sencilla y vestía ropa de trabajo manchada de tierra. Aún así, había en su mirada una calma extraña, una calidez que contrastaba con la dureza del campo. «Buenos días», dijo ella con voz suave. Don Mateo se quitó el sombrero por reflejo. «El portón ya quedó arreglado, señora», respondió sin mirarla directamente. Ella observó sus manos primero, grandes, ásperas, con los nudillos hinchados y pequeñas cicatrices. Luego levantó la vista y lo miró a los ojos. No había prisa en su gesto, ni desconfianza. Al contrario, parecía genuinamente interesada en la persona que tenía enfrente, no solo en el trabajo terminado. «Pase un momento», le ofreció. «Está haciendo calor». Don Mateo dudó. No estaba acostumbrado a invitaciones así, pero el cansancio pudo más y entró. La casa olía a café recién hecho y a pan caliente. Clara así se presentó. Le sirvió un vaso de agua fresca antes siquiera de hablar de dinero. Ese pequeño gesto lo desarmó más que cualquier palabra. Se sentaron en la mesa de madera. El silencio se instaló unos segundos, pero no fue incómodo. Clara fue la primera en romperlo. «Debe llevar muchos años haciendo este tipo de trabajos». Don Mateo asintió y, sin saber cómo, terminó contando más de lo que solía. Habló de su oficio, de los pueblos que recorría, de su esposa fallecida. No entró en detalles, pero su voz se quebró apenas al mencionarla. Clara no lo interrumpió. Escuchó con atención, con ese tipo de silencio que acompaña y no juzga. «Mi padre también arreglaba cosas», dijo ella finalmente. «Y también se quedó solo muy joven». Algo cambió en el aire. Don Mateo sintió que, por primera vez en mucho tiempo, alguien comprendía sin necesidad de explicaciones largas. No era lástima lo que veía en los ojos de Clara, sino respeto. Cuando él se levantó, incómodo por haber hablado de más, Clara le sonrió. «Gracias por el trabajo», dijo, «y por confiarme su historia». Don Mateo salió de la casa distinto a como había entrado. Aún no lo sabía, pero ese encuentro sencillo ya había empezado a cambiarlo todo. Don Mateo ajustó su sombrero y dio unos pasos hacia la salida, convencido de que aquel encuentro quedaría como tantos otros,
un trabajo terminado, un pago justo y el regreso a la carretera. Sin embargo, antes de que alcanzara el umbral, Clara lo llamó por su nombre. No lo dijo en voz alta, sino con una cercanía tranquila, como si ya lo conociera de antes. Él se detuvo y volvió sobre sus pasos. Clara colocó sobre la mesa unos billetes cuidadosamente doblados. Don Mateo los tomó con respeto, contándolos de manera automática. Al darse cuenta de que había más de lo acordado, levantó la mirada confundido. «Señora, hay un error», dijo. «Esto es demasiado». Clara negó con la cabeza. Sus ojos, firmes pero amables, no dejaban espacio para discusiones. «No es un error», respondió. «Es un agradecimiento». Antes de que él pudiera insistir, ella se levantó y fue a la cocina. Volvió con una bolsa de tela pesada que dejó junto a las herramientas. El aroma a comida casera escapó de inmediato. Pan, algo caliente, algo hecho con tiempo. Don Mateo sintió un nudo en la garganta que no supo ocultar. «Para el camino», añadió Clara. «Sé lo que es trabajar solo y volver a una casa silenciosa». Entonces lo dijo, con voz baja, casi como una confesión. Le contó que su padre había quedado viudo joven, que durante años recorrió campos arreglando cercas y portones, y que un día volvió a casa con los ojos brillantes porque alguien había sido generoso con él sin esperar nada a cambio. «Nunca olvidé cómo esa simple bondad lo sostuvo», concluyó. «Hoy me tocó a mí devolverla». Don Mateo sintió que algo se aflojaba dentro de su pecho, como un nudo que llevaba demasiado tiempo apretado. No lloró, pero sus ojos se humedecieron. Buscó palabras y no las encontró. Solo logró inclinar la cabeza en señal de agradecimiento. Al salir, el sol estaba más alto y el portón brillaba, firme y silencioso, como un símbolo discreto de lo ocurrido. Caminó hacia su camioneta con paso lento, pero su corazón iba ligero. Por primera vez en años, no se sentía invisible. Mientras arrancaba, comprendió que no era el dinero ni la comida lo que había cambiado su día, sino la certeza de que aún existía la bondad, silenciosa y poderosa. Y supo que, a partir de ese momento, cada portón que arreglara también llevaría un poco de esa esperanza consigo.